están? Llegamos al último tema de este taller y le damos gracias al Señor porque han sido 3 temas anteriores muy interesantes, espero que el de ayer le haya gustado. Y ahora llegamos al taller que tiene que ver con el lema que nos regaló el Señor para esta misión 2022 en Santa Cruz, Bolivia. Y estaba tomado de Lucas 12, del 35 al 38. Tengan puesta la ropa de trabajo, que sus lámparas estén encendidas. Y vamos a trabajar este tema que se llama la importancia de tener las lámparas encendidas, de perseverar para buscar y hacer esa voluntad de Dios. Así que le damos gracias al Señor por eso. Vamos a orar. Fíjense que es tan importante. Todas estas noches hemos estado orando para que el Señor con su palabra llegue al corazón, para que el oído se despierte y entre al corazón. Entonces le vamos a pedir al Espíritu Santo, le vamos a pedir al Señor darle gracias, un ratito de alabanza como lo hacemos cuando estamos presenciales. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te invito a alabar al Señor. Póngase de buen ánimo, aunque estés solita allí conectada, pero estamos conectados todos. Vamos a cantar, vamos a alabar, Cristo ha llegado ya, Él está aquí, muy dentro de ti, te quiere hacer feliz. Él lo prometió, cuando 2 o más, Él se presentará. No tengas temor, abre el corazón y alabemos a Dios. Canta alegremente, danza de alegría, Cristo está presente, Él en nuestra vida. Y canta alegremente, danza de alegría, Cristo está presente, Él en nuestra vida. Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida. Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder, con poder. Se está moviendo. Se está moviendo. ¿Dónde? Se mueve aquí. Se está moviendo. Se mueve en mí. ¿Cómo se mueve? Alabándole. Alabándole. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por mi vida. Pasa por la vida de nuestra familia, Señor. Pasa esta noche iluminándonos. Pasa, Señor, por nuestro corazón. Ven, ven a hacer tu obra. Espíritu Santo, pasa por aquí. Espíritu Santo, pasa por aquí. Espíritu Santo, pasa por aquí. Pasa, Espíritu Santo. Pasa con tu palabra. Ven a encender la lámpara de nuestras vidas, Señor. Madre mía, Virgen Santa, la primera llena del Espíritu Santo. Pasa por aquí, por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados. Pasa, Señor, por Bolivia, pasa, Señor, por Chile, pasa, Señor, por todos los hermanos que están a lo largo de esta humanidad conectados. Te alabamos y te bendecimos. Por el que va a haber, quizás, en mucho tiempo más, va a haber esta enseñanza. Pasa por su corazón, llénale de tu amor, convierte su corazón, hazlo que vuelva su mirada a este Dios que solo quiere amar, que solo quiere mostrar el camino para hacer feliz a su criatura. Pasa por aquí, Señor. Ven, ven Espíritu Santo. Ven llenándonos para poder escuchar, para poder atender, para poder entender esta Sagrada Escritura. Tú dijiste, Señor, y en los dones espirituales, los dones
danos entendimiento. Danos entendimiento para comprender esta tremenda sabiduría que es tu palabra, Señor. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Vaya pidiéndolo allí donde usted está. Ven llenándome, Señor, con esa unción que viene de ti. Llena mi lámpara, enciende mi lámpara. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, te pido que llenes y unjas a mi familia, unjas a los que amo, unjas, Señor, allí donde me mueve mi corazón. Las personas que tengo dentro de mi corazón sean bendecidas y ungidas. Ven Espíritu Santo, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder en medio de nosotros. Ven Espíritu Santo de Dios, y te alabamos, y te bendecimos, y glorificamos tu nombre. Ven Espíritu Divino, gloria a ti, Señor, santo, santo. Bendito eres, Señor, alabado seas, glorificado sea Jesús. Gracias por tu amor y por tu paz. Y con este amor y con esta oración queremos entrar en este tema, Señor, preparado, el último tema de esta misión, como la importancia de tener las lámparas encendidas, perseverar y buscar hacer la voluntad de Dios. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la Madre querida, Nuestra Señora del Carmen, patrona de Chile y de tantos otros lugares, ¿no? Le vamos a decir a ella: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, ven a nuestras vidas, ven a nuestras vidas, te consagramos nuestras vidas. Ven, ayúdanos a comprender, a llevar aquí en el corazón y a actuar la palabra de Dios como tú lo hiciste, María. Intercede por nosotros. Amén. Muy bien, vamos al tema. Yo quería decirles que todos estos temas, estos 4 temas que hemos preparado, son simplemente auxilios. En realidad la obra la hace el Espíritu Santo. Y ahora en este tema lo vamos a descubrir. El Espíritu Santo está obrando en ustedes. Los instrumentos sí son importantes. La palabra es importante. Es el Espíritu Santo el que obra cuando tú escuchas palabra de Dios. Así que eso lo vamos a dejar ahí. Es un tiempo que le estamos dando al Señor desde lunes, martes, miércoles, jueves. Ya viene el fin de semana y vamos a hacer el retiro de sanación interior. Entonces, así como nosotros le damos al Señor el tiempo, el Señor nos da regalos en su tiempo. Fíjate qué interesante. Y vamos a partir con este tema tan importante, ¿no? El Señor en repetidas ocasiones hablaba y predicaba y anunciaba. Y era como que nos advertía, dice: tengan las lámparas encendidas. No saben el tiempo y la hora que llegará el novio. Va como haciéndonos que tomemos conciencia de estar preparados, de perseverar. Entonces son palabras que uno dice: ¿qué quiso decir el Señor? Y eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué significa tener las lámparas encendidas? Y vamos a partir por ese interesante, que también lo va a decir ahí en Juan 12, va a hablar también de ser, Juan 8 va a hablar
de ser luz del mundo, ¿no? Ya les voy a dar bien la cita de Juan. Entonces en Mateo 5, del 14 al 16 dice, el Señor dice que nosotros somos luz del mundo, luz del mundo. Y la pregunta es, ¿para qué o cómo ser luz del mundo? Y por otro lado tenemos que debemos tener las lámparas encendidas. El tema es cómo tener las lámparas encendidas. Entonces, ¿qué significa lámpara? ¿Qué significa que una lámpara use aceite? ¿Y qué es el aceite? Y en el Antiguo Testamento nos habla de lámpara y no habla de aceite, ¿no? Y lámpara significa algo exterior, algo externo, es lo visible, es lo palpable, por decir así. Y en el Antiguo Testamento, ahí en el Salmo 119, versículo 5, dice, tu palabra es lámpara para mis pasos. O sea que la palabra de Dios es lámpara para los pasos, o sea, para dar pasos y luz en mi camino. O sea, una lámpara sin aceite no ilumina. Puede ser lámpara para dar paso, pero si no tiene aceite, no es luz para mi camino. No puedo caminar porque voy a estar a oscuras. O sea, una lámpara sin aceite no sirve, tiene que tener aceite. Entonces, ¿qué significa aceite? Aceite es lo interior, es lo espiritual. Y vamos a ir viendo más profundamente el significado del aceite que le da el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, el significado representa el accionar del Espíritu Santo. O sea, la lámpara llena de aceite es la palabra de Dios que vas tú a leer, pero la tienes que leer con el Espíritu Santo para que sea una lámpara encendida, una lámpara llena. El aceite, que es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, hace algo, ilumina, o sea, me ilumina, guía, defiende, sana y libera. ¿Qué te parece? O sea, ese es lo que actúa el Espíritu Santo. Ayer veíamos nosotros que el Señor le decía en su oración a los discípulos, ¿no? Que Padre, le decía al Padre de sus discípulos, Padre, conságralo en la verdad, y tu palabra es la verdad. Esta palabra de Dios es la verdad, pero si yo no estoy llena del aceite, del Espíritu Santo, va a ser letra muerta, no va a efectuar lo que realmente la palabra tiene que hacer en mí. Tengo que ser movida por el Espíritu Santo, tal cual la palabra fue hecha por el Espíritu Santo. El autor sagrado fue llevado por el Espíritu Santo. Así que fue hecha por hombre, pero guiada por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que enciende. Nuestra Iglesia Católica es como el candelabro, era como un candelabro. Acuérdense que en el Antiguo Testamento tenemos el candelabro que representa la creación, ¿no es cierto? Y Dios en el centro, el soporte, este Dios que sostiene la creación. Nuestra Iglesia Católica también es el candelabro. Y Pentecostés encendió, iluminó, puso la luz en esta iglesia, puso todas las gracias. Entonces, Pentecostés enciende a la iglesia, a la iglesia de Dios con el fuego del Espíritu Santo. Y ahí ustedes tienen a los discípulos después de la resurrección que van a esa pieza alta, al cenáculo, y allí les dice el Señor, esperen porque va a venir la promesa del Padre. Y dice que estaban allí, y en Hechos 2 del 1 al 11 está todo esto que les estoy explicando, pero en el versículo 3 dice algo interesante. Y dice, y se manifestó como lenguas de fuego. Encendió. ¿A quién encendió? A los discípulos que estaban ahí. Iglesia quiere decir reunión, asamblea. Entonces, aquel candelabro que estaba allí, todavía sin luz, entonces fue iluminado por el Espíritu Santo. Entonces, esa lámpara fue encendida. Y de ahí tenemos a Pedro que sale y se pone de pie con los 11 ahí detrás de él y les predica. Y la primera predicación, encendido con el fuego del Espíritu Santo, dice que en la primera
predicación de Pedro, realmente se convirtieron 3.000 sin contar a las mujeres y a los niños. Y después cuando Pedro, encendido por el fuego del Espíritu Santo, ve ahí en la puerta hermosa, ahí en el capítulo 3, ve al paralítico y le dice en el nombre de Cristo, le dice ponte de pie, fue toda la acción del Espíritu Santo que a través de Pedro hace un milagro. Y sabe usted que ese hombre se puso de pie. Qué sorpresa tiene que haber sido para Pedro y para el mismo hombre que estaba tantos años ahí pidiendo, mendigando, y ahora entra caminando con los discípulos a alabar a Dios ahí en la sinagoga. Entonces vamos viendo cómo va siendo encendida esta iglesia. Ahora te toca a ti y a mí, ¿no? Vamos viendo el poder y la gracia sobre los discípulos. Cuando la lámpara está encendida, cuando la lámpara está llena de aceite, se derrama la gracia y el poder en tu corazón. Quedamos llenos del Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué? La pregunta es, ¿para qué usted pide el Espíritu Santo? ¿Para qué pide que su lámpara esté encendida? ¿Para quedarse en casa? ¿Para quedarse debajo de la cama? Como lo va a decir otro texto que se los voy a dar más rato. Dice que es para salir, para ir a vivir las buenas nuevas de Dios, para ir a vivir las buenas nuevas de Dios. O sea, yo pido al Señor que llene mi lámpara, que el aceite que lleva mi lámpara es para estar siempre en salida, como dice nuestro Santo Padre, ¿no? Que nuestra misión hoy tiene que estar en salida, tenemos que ir a evangelizar. Ser luz para el mundo, se lo decía ahí en Mateo 5 que dice, sean luz para el mundo. Y en luz, ahí aquí tengo en Juan 8 del 12 al 36, dice que seamos luz y sal para el mundo. O sea, que en la medida que yo estoy llena, voy a poder iluminar. En la medida que yo estoy llena del aceite de Dios, voy a contagiar. Por eso es importante de esta lámpara. Y lo que decía ahí en el Salmo 119:5, ¿no? Luz para mis pasos. La palabra de Dios tiene que ser luz para mis pasos, para mi sendero. Lámpara para mi paso, luz en mi sendero. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios me lleva en el camino, en la voluntad de Dios. Por eso Jesús lo había dicho, se lo había dicho a sus discípulos allí en Juan, en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces la palabra de Dios, como dice ahí en el Salmo, es lámpara. Pero si la lámpara no tiene el fuego, el aceite, el Espíritu Santo, no va a ser guía para tus pasos. Primero porque la vas a tener ahí, no la vas a leer. Esta lámpara no se enciende, no la tiene ahí de adorno. ¿Y cuántas personas en su casa tienen lámpara antigua? Nunca la encienden. Entonces también la palabra de Dios pasa a ser una lámpara inusable. ¿Por qué? Porque no está llena. Tú no la has llenado con el Espíritu Santo. Entonces tenemos eso que es muy importante. La iglesia nos presenta también un texto bíblico, el Señor que representa la iglesia de muchas maneras, la iglesia que está atenta, y esta iglesia, estoy hablando de iglesia que eres tú y yo, entonces representa a estas jóvenes vírgenes. Y ahí está el pasaje bíblico de Mateo 5, del 14 al 16, donde, y también está en el Mateo 25, versículo 3, tú lo puedes leer, inclusive lo podemos leer el versículo 23, ¿no? Perdón, el versículo 25, versículo 3, dice así. Es interesante que tú aprendas a leer la palabra y a ir quedándote en ese versículo e ir analizándolo, ¿no? Aquí habla la parábola de las 10 vírgenes. Entonces dice el versículo 3 lo siguiente, dice, las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse del aceite. O sea, tomaron la palabra y nada, no había nada, la leía por leer. Hay personas que dicen, yo he leído 3, 4, 5 veces la Biblia entera, así me han dicho a mí. Hay personas que la leen
La leen y la dejan. Hay personas que la leen porque es entretenida, otras personas la leen porque no tengo que hacer, y otras personas simplemente la tienen en el velador, en la salita de luz, pero no la toman en cuenta. Esas son las vírgenes necias, por decir así. Entonces dice que no se proveyeron de aceite, no tenían aceite. Dice, y mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite su frasco. O sea, la lámpara estaba llena de aceite y tenían también provisoria otros frascos llenos por si acaso le faltara. Eso serían las prudentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo puedo llenar mi lámpara de aceite y cómo yo puedo almacenar o tener de reserva? ¿Para qué? Para la espera, para perseverar. Yo lo puedo ir haciendo cada vez que tú vas a un retiro, cada vez que tú vas a la oración, cada vez que tú visitas el Santísimo y te quedas 10 minutos, 20 minutos, cuando vas a una predicación, cuando entras a un taller como este, por ejemplo, tú vas poco a poco llenando tu lámpara. Y la pregunta es, ¿para qué tú vas a un retiro? ¿Para qué tú vas a la oración? ¿Para qué tú lees la palabra? Y uno se va llenando de lo que va diciendo el Señor, de lo que va hablando el Señor. Y uno se pregunta, ¿y para qué? Para vivir. Porque nadie tenemos la vida comprada ahora en este tiempo de pandemia, nos hemos dado cuenta. Nos ha sorprendido muchas situaciones. Y en la persona que tenía la lámpara encendida, la persona que estaba llena del aceite, la persona que estaba llena del Espíritu Santo, ha sabido perseverar, ha sabido esperar, ha sabido ver la mano de Dios y la pedagogía de Dios en estos tiempos difíciles. Eso es saber esperar, dice la palabra ahí, porque el novio no sabemos a qué horas va a llegar, y dice que las lámparas se pueden ir gastando. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo de pandemia dejó de ir a misa? Se conformó, y de hecho, gracias Señor que pudimos tener la oportunidad de tener la misa diaria, virtual. Pero ¿cuántas personas dijeron, ya estoy cansada de lo virtual, ya no quiero más de lo virtual? Y de repente se va pensando, y la persona tampoco quiere presencial, y de a poco la fue tomando, y el espíritu malo empezó a llenar lo que estaba ya lleno, a ocupar espacio dentro de tu corazón. Empezó a quitar el aceite. Bien, entonces, ¿qué significa todo aquello? Ir llenando y tener un frasquito de perfume, porque no sabemos la hora. ¿Qué quiere decir? Que a qué horas, no sabemos a qué horas va a llegar. Y dice que llegó a la medianoche. Entonces las necias vienen y le dicen a las otras, danos de lo tuyo, danos de lo tuyo. Y dice que ellas no le pudieron dar, le dijeron, vayan a donde se compra. Y uno se pregunta, oye, qué malas. No, no eran malas. Es que tú no puedes regalarle los ratos de oración que tú tuviste allí. No le puedes regalar de un momento a otro 3 retiros, 20 retiros, de acuerdo a los años que tú llevas en la vida espiritual. No le puedes regalar la humildad que te ha ido aprendiéndola poco a poco. No le puedes regalar la obediencia de la noche a la mañana a una persona que porque está jurada tú le vas a regalar. No se lo puedes regalar. Eso se tiene que ir a buscar a donde se encuentra el aceite. ¿Y dónde se encuentra? Allí, en la oración permanente, allí en aquella obra de caridad, allí en aquella misa permanente, allí en aquel grupo de oración que tengo que empezar a integrar. Allí se empieza a llenar la lámpara. No seas imprudente, no esperes el atardecer de tu vida para decir, ahora que estoy vieja me voy a poner a rezar el rosario, ahora que estoy vieja me voy a poner a vivir la misa. No lo esperes, porque dice que el novio cuando llega entra y cierra la puerta. A mí me duele, me estremece tantas personas que dicen, no, yo no voy a misa, yo creo en Dios pero no en la iglesia, yo creo en Dios pero no tengo para qué vivir los sacramentos. ¿Cuántas personas dicen, no, que se bautice cuando sea grande, que haga esto, lo otro? El novio va a llegar y va a cerrar la puerta, y a lo mejor tú vas a ser como la necia, esa necia que
esa necia que le va a pedir el aceite al otro, y yo te voy a querer dar un poco de mi fe, pero a lo mejor no lo vas a saber, no te va a servir, porque eres tú la que tienes que recibir el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Eres tú el que tienes que dejar que el Espíritu Santo encienda la mecha de tu corazón. Así que esas necias tuvieron que aceptar quedarse afuera. Lean el texto bíblico que ahí se lo va a ir mostrando. Veamos un poquito qué sucedía con este señor cuando nos hablaba de la lámpara encendida. Jesús nos hablaba mucho de eso, ya le explicaba a los discípulos. Estaba Jesús yendo a su pueblo, estaba Jesús ya saliendo a la vida pública, después que entró ahí en el Jordán, vio a los pecadores que estaban ahí, estaba Juan Bautista bautizando, y los pecadores entraban y decían, yo me arrepiento, decían, yo robé, y yo quiero cambiar mi vida, y Jesús estaba mirando todo aquello, y él entra también al Jordán, y vemos nosotros como Jesús allí se bautiza, lo habíamos dicho, ¿no? Y sale de allí, empieza su vida pública y se va a la sinagoga. Y allá en la sinagoga le pasan el rollo de Isaías. Eso está en el 61, versículo 1, el rollo de Isaías. Pero usted lo puede leer en Lucas, en el capítulo 4, del versículo 1 al 18, pero el versículo 18 dice algo extraordinario. Yo te lo quiero leer porque es muy importante leer lo que está diciendo el Señor ahí. Estamos hablando de la lámpara. Vuelvo al Salmo 119, versículo 105, que dice, mi palabra es lámpara para tus pasos. ¿Cómo Jesús hacía esta palabra su lámpara? Y cómo hacía luz en su sendero. Y dice que tomó el rollo y leyó. Voy a leer solo el versículo 18. Y el versículo 18 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo aquí hago un alto y digo, Jesús leía como si fuera él el que estaba, lo que la palabra estaba diciendo, como si fuera él. ¿Te imaginas si tú lees, cuando lees la palabra, fueras tú el protagonista de lo que estás leyendo? Y eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso habla de que tu lámpara esté encendida. Jesús dice, el Espíritu, está leyendo Isaías. Isaías fue escrito 800 años antes de Cristo. ¿Sabe usted? Y cuando se lo pasan a él lo hace propio. Y va a decir, esta palabra se cumple en mí. O sea, yo soy la lámpara y soy la luz para ti. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Ahí ya unción, aceite, espíritu, ¿no? Dice, Él me ungió y me envió a llevar buenas noticias a los pobres, a anunciar liberación a los cautivos, a visitar a los ciegos, a darle vista a los ciegos, dar libertad al oprimido y a proclamar un año de la gracia. Fíjate que Jesús lo hace propio, y es tal que en los Hechos de los Apóstoles tenemos un texto que ilumina un poquitito este texto. Es el Hechos de los Apóstoles capítulo 10, ahí en el versículo 38. Y vuelvo a decir, como decíamos ayer, Jesús no hizo alarde de su categoría de Dios, y dice en los Hechos 10:38, el Padre Dios ungió a Jesús de Nazaret. ¿Por qué dice Jesús de Nazaret? Porque está hablando del hombre, está hablando de Jesús plenamente hombre. Es plenamente Dios, pero como plenamente hombre es ungido por su Padre, es llenado por su Padre, es llenado con el Espíritu Santo, porque Él no hizo alarde de su categoría de Dios, necesitó, se hizo necesitado, y dice que fue ungido para. No es solamente llenado para quedarse ahí debajo de la mesa, ¿no? Y no iluminar nada, sino para pasar haciendo el bien. La lámpara está encendida para pasar haciendo el bien. Es más, y dice, y para liberar a los que habían caído en el poder del demonio. ¿Para qué yo tengo que tener mi lámpara encendida? Para pasar haciendo el bien y para ayudar
a los que han caído en el poder del demonio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la lámpara está encendida, cuando tú en la oración has leído palabra de Dios y las has hecho vida como lo hizo Jesús, esto se ha cumplido en mí, te imaginas, esto se cumple en mí, esto se cumplirá en mí y esto seguirá haciendo en mí, tú vas a pasar haciendo el bien y tú vas a darte cuenta cuando las personas han caído en el poder del mal. Y tú vas a poder ayudar a aquellas personas, vas a poder ser instrumento de Dios para curar enfermos, para dar vista a los que están ciegos, porque estamos en una humanidad que está ciega y tú tienes que ser luz para esa humanidad. Si tú te guardas todo lo que tú vives en la oración, todo lo que tú vives en aquel retiro, lo que aprendes, lo que dejas entrar y se enciende en tu corazón y tú no lo entregas, aquello se va a terminar. Y no vas a poder tener las reservas, por decir así, porque en la medida que yo oro, en la medida que yo escucho prédica, en la medida que yo estudio la palabra de Dios y en la medida que la efectúo, más se va llenando mi lámpara y más provisión voy a tener. Es como ir teniendo lámparas encendidas sobre mi cabeza, ¿no? Bien, entonces el Señor va haciendo esta obra y va desarrollando todo este caminar, haciendo el bien y levantando a los que habían caído en el poder del mal. Tiene clara la visión. La lámpara es para tener claridad de qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. La lámpara encendida me va a llevar a tener un discernimiento de lo que me presenta el mundo, de lo que me presenta Dios y de lo que yo quiero. O sea, son tres cosas que yo tengo que tener claro. Pero la lámpara, la luz, el Espíritu Santo me va a hacer descubrir qué es voluntad de Dios. Fíjate que esto es muy simple. Yo cuando hablo del carisma, del discernimiento, se lo simplifico. Le digo, mira, tú tienes dos cosas que eliminar en tu vida. Primero, no tengo nada que discernir el mal, porque el mal no se discierne, el mal es nomás. Ahora en el mundo me confunde. Le está poniendo a lo que es mal, pone bien, y a lo que es bien lo pone mal, ¿no es cierto? Entonces eso está confundido. Pero cuando nosotros hacemos un discernimiento tenemos claro lo que es el mal y tengo claro lo que es el bien. Pero lo que yo tengo que discernir, ¿qué es la voluntad de Dios? Yo tengo que entrar en decir, a ver, ¿este bien es voluntad de Dios? ¿Es voluntad de Dios? Si el mundo le está poniendo al mal bien y al bien le pone mal, podemos mirar este sufrimiento que para mí es mal y que el mundo me dice, pero tú que estás en las cosas de Dios y sufres tanto, para el mundo es un mal, pero a lo mejor para mí es un bien, porque yo tengo el sufrimiento, enciende mi lámpara también, porque el sufrimiento me lleva a los pies de Jesús, y cuando yo voy a los pies de Jesús, voy siendo llenada por el Espíritu Santo, y Jesús puede curar y sanar mi herida. Entonces, ese sufrimiento que para el mundo es mal, para los que caminamos en el Señor y tenemos la lámpara encendida, es un privilegio sufrir para el Señor y por el Señor. Entonces, ¿se fijan? Entonces nosotros tenemos que tener la luz, tenemos que buscar la luz que se haga clarita en mí para que yo pueda entrar en la voluntad de Dios. Y eso lo va a regalar y lo va haciendo el Espíritu Santo en mí. El Señor dice que fue ungido. Tú y yo tenemos que ser ungidos, tenemos que ser llenados. ¿Para qué? Para poder llevar buenas nuevas a los demás. ¿En qué consiste las buenas nuevas? Las buenas nuevas consiste en que tú le digas al otro que es hijo de Dios, como decíamos ayer. Que Dios perdona pecados, esa es una luz muy grande, pero eso lo vas a decir, lo va a iluminar en la medida que tú lo vas experimentando, en la medida que tú te vas convenciendo de las bienaventuranzas, te vas convenciendo de que los mandamientos no es para fregarte la vida, que no es para que tú sufras, sino que es para la dirección que Dios te regala como camino para que tú seas feliz. ¿No? Cuando tú vas comprendiendo aquello que te lo va a regalar el Espíritu Santo, tú también vas a poder ser una luz para el camino de los demás.
vas a ser una persona de buenos consejos, vas a ser capaz de donación, vas a ser capaz de esperar el tiempo del otro. Entonces, nosotros también vamos a ser instrumentos en el quebranto del corazón del otro. Yo voy a poder ayudar a entender lo que le sucede al otro y voy a saber esperar cuando el otro me dice, ¿sabes qué más? No quiero que me digas esto, no quiero esto otro, no quiero perdonar. Y yo voy a tener que empezar a orar, como hablábamos de la intercesión ayer. Entonces yo necesito también esperar el tiempo que tiene Dios para esa persona. Y eso me lo va a ir regalando el Espíritu Santo. Yo voy a esperar y al mismo tiempo, mientras espero, voy a orar para que la persona se abra, para que la persona, su lámpara, la empieza a llenar de aceite. Y ahí hay un texto súper lindo que yo siempre se lo entrego a las personas. En Romanos capítulo 12, versículo 20, dice, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Cuando la persona está cerrada, cuando su lámpara está debajo de la cama, que ya lo va a decir otro texto bíblico, cuando dice el Señor ahí, ya lo voy a tocar, cuando esconde a este Dios, por dolor, por pena, por trauma, por lo que le sucedió, porque murió papá, porque murió mamá, porque la mamá no me entendió, porque no me escucharon, etc. Miles de maneras donde tú te quedas solo lámpara y apagó la luz, ¿no? Entonces tiene que esperar que alguien interceda. Entonces la persona que ama intercede, la persona que ama clama, y mientras vas orando se amontona sobre esa persona cerrada carbones encendidos hasta el toque de Dios, hasta la hora de Dios. Ahí en Juan, en el versículo 17, Padre, ha llegado la hora. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo yo? Señor, que llegue la hora de que mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi suegra, mi suegro, mi amigo, encienda la lámpara. Padre, te pido que sea la hora para esta persona. Mira cómo está, mira la vida que está llevando, mira la depresión que está. Enciende la lámpara en su corazón. Y eso empieza el Señor. Mientras más capital de amor, de alabanza sobre la cabeza de una persona que tiene la lámpara cerrada, más pronto va a ser la hora. Así que pidan al Señor, tengan confianza frente a eso. Esta claridad, la claridad que tú tienes. ¿Y cuál es la claridad? Dice San Ignacio Loyola, que el principio y fundamento de la vida de un ser humano es que fuiste creado para amar y ser amado. Fuiste creado por amor, con amor y para amor. Yo eso lo repito en todos los temas. Entonces, ¿qué le voy a comunicar al otro? Que es criatura amada y que Dios está dispuesto a recibirte y a comerte a besos como el hijo pródigo. Eso es tener las lámparas encendidas. Hace que mi lámpara contagie al otro. Que yo te contenta con lo que me tocó. Me encanta la copa que me diste, la heredad que me diste, dice el Salmo, ¿no? Estoy contento. Es la voluntad de Dios que haya sido creado, que esté viviendo, que tenga esa familia, ese hijo, ese esposo y no otro. Entonces uno empieza como a dar gracias por la vida, se enciende. El estar atento, estar despiertos en el amor, estar dejando que Él esperando que Él llegue, y en el momento menos pensado llegará, y tú te gozarás, y cuando las puertas sean cerradas, tú vas a estar adentro. Espero que los tuyos también quieran estar adentro. En Marcos 6:12 dice, y saliendo predicaban. Estamos hablando de poder ser instrumento de luz para el otro. Y saliendo predicaban a todos los hombres el arrepentimiento. Lo hablábamos ayer también con la intercesión, ¿no? Yo tengo también que hablarles a mis hermanos que solo el arrepentimiento puede abrir tu corazón. El que tú seas capaz de darte cuenta que si te arrepientes, estás amado y perdonado. Dios no puede perdonar
a las personas que no se arrepienten, no porque Él no lo quiera hacer, sino que tú no recibes la gracia cuando no te arrepientes. Cuando uno se arrepiente, abre el corazón y Dios entra. Dios me está perdonando siempre, siempre está, dice ahí en Romanos 5:5, ¿no? Dice que el amor de Dios está derramado, y está derramado en toda la humanidad, en todas las criaturas, sean ateos o no ateos, está derramado. Entonces, cuando yo lo encuentro, cuando yo me arrepiento, mi pecado es perdonado. No hay ningún pecado que no sea perdonado, solo aquel que tú no te arrepientas, porque no quieres que te perdonen, ¿no? Muy bien. Y en el versículo ahí mismo, en Marcos 6:13, dice que echarán fuera muchos demonios y serán ungidos con aceite. Fíjate qué interesante, el Espíritu Santo no puede estar en un alma llena de demonios. El Espíritu Santo no habita, no puede quedarse, o sea, y si está bien escondido, bien apachurrado con tanta situación que le echamos a la vida. Entonces dice que echarán fuera. Podrá decirle al mal que se vaya, a la envidia, al odio, al rencor, a los resentimientos. No son fáciles de sacar y son demonios que se incrustan. Entonces nuestro caminar, nuestra evangelización es poder orar para que ellos se vayan. Tú y yo estamos inmersos en ellos. Yo no soy exenta, yo vivo todo eso dentro de mí, dentro de mi familia, y le pido al Señor que saque fuera todos los demonios que a veces están dentro de nosotros. Mira, en María Magdalena encontraron más de 7 demonios, echaron fuera muchos demonios, y la pregunta es, ¿cuántos demonios hay en ti? ¿Cuántos demonios hay en mí? ¿Cuántos demonios hay a veces en tus hijos y que no dejan que entre la paz? Dice, un pueblo dividido es porque hay demonios. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos ayude a echar fuera todo aquello. Esta lámpara, que es la palabra de Dios, es interesante, la lámpara encendida. Jesús también lo había dicho de otra manera, ¿no? Esta palabra de Dios que es una semilla, ahí en Lucas 8, en el versículo 11, 12 dice, la semilla es la palabra de Dios. Y cuando cae en el camino, dice, al borde del camino viene el demonio, arranca la palabra de Dios, porque no quiere que crean y se salven. Lo mismo, cuando la palabra de Dios está encendida, si yo estoy despreocupada como las vírgenes necias, viene y la sopla y apaga la vela. ¿Para qué? Para que yo no crea ni me salve. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esta palabra, vamos viendo que es guía, pero también es consuelo. La palabra es consoladora. Por eso el Señor les va a decir allí a los discípulos, yo no los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu, yo te consolaré, yo es el consolador, Él te encaminará, regala salud también, ¿no? Cuando tenemos la lámpara encendida, nosotros creemos que el Señor cura nuestras heridas, ¿no? El Señor dice que Él sana y venda nuestras llagas, Él conoce el dolor. Entonces, cuando uno está en ese caminar, uno es tocada por Dios, y cuando Dios hace el milagro, aumenta la llama, aumenta la fe, aumenta la esperanza, y mi lámpara empieza a iluminar más, y voy almacenando aceite en la espera hasta ser llevada al cielo, ¿no? También esta lámpara me lleva a una purificación, el aceite. Le había dicho el Señor a Juan, yo bautizo con agua y tú bautizarás con espíritu. Entonces el agua es purificación de pecado, el aceite es vida nueva, es santificación. Cuando la lámpara está encendida, nosotros queremos la santidad. ¿Y qué significa la santidad? Estar cerca de Dios. Y queremos que Dios sea nuestro Señor, y vamos haciendo cosas en el Señor y para el Señor.
ya todo lo que nos va sucediendo lo vamos entregando como acto de santificación, ¿no? El poderte quedar callada en una conversación que no tiene sentido, el poder amar a la persona que odias, el poder ayudar al que ha abusado, el que ha hecho uso de ti. Y lo único que ha hecho usufructar tus bienes. Entonces, amar a esa persona también es santificación. Hay muchas maneras de ir sacando el mal. Con la pureza, tú sacas la impureza. Y buscar cada vez tener pensamientos como pensaba Jesús. Amar como amaba Jesús, ¿no? Entonces todo aquello enciende mi lámpara. Ahí en Mateo 6, en el versículo 22, dice algo bien bonito. Pero antes del Mateo 6 quiero presentarte Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y ahí dice que la palabra de Dios, la lámpara, ¿no? Que es para los pasos y luz en mi sendero, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Entonces, cuando tú eres encendida, pero con palabra de Dios, no con palabra humana, tu palabra, que es la palabra de Dios en ti, va a llegar hasta los tuétanos del corazón de la persona. Y muchas veces la persona que lleva palabra de Dios encendida, llena del Espíritu Santo, no va a ser amado en lo suyo. Lo va a decir el Señor: nadie es profeta en su tierra. Muchas veces les debe haber pasado a ustedes que por haber encendido tu lámpara de oración, de sacramento, de vida de santidad, de ubicar tu vida en la voluntad de Dios, has sido odiado. Y el Padre, el Señor, allí en la oración de intercesión que lo vimos ayer, le dice: Padre, yo me voy del mundo, ellos se quedan en el mundo, protégelo, porque ellos por seguirme a mí son odiados igual que yo. Entonces, cuando eso te esté sucediendo, canta victoria a Dios, dale gracias a Dios porque está en el camino de Dios. Vas con tu lámpara encendida, y cuando tú tienes la lámpara encendida, al otro le molesta y va a intentar apagártela. Por eso tú tienes que estar preparada, con palabra de Dios en tu corazón, viviéndola tú y tratándola de iluminar al otro, ¿no? El que está allí en la lámpara, el que se llena, el Señor le dio una recomendación maravillosa. Y eso lo encontramos en Lucas. En Lucas solamente 3 versículos para terminar para ir terminando este tema. Lucas capítulo 11, en el versículo 33 y 36, dice, en el 33-36. Lo voy a ir leyendo lentamente porque aquí hay mucho que sacar, mucho, y con esto vamos culminando. Dice: cuando uno enciende una lámpara encendida, o sea, con la palabra de Dios, con lo que dice Dios, con lo que me pide Dios, ¿no? Encendida, no la esconde debajo, ni la cubre, sino que la pone sobre el candelero. Hablábamos que la iglesia es un candelero y es iluminada por el Espíritu Santo, y por eso es muy odiada la iglesia católica. Por eso es la que está siempre, para mi gusto, en vitrina. Todo lo malo lo encuentran ahí, los periodistas se empecinan cuando hay algo. Pero todo eso que pasa dentro de la iglesia, pasa en la política, pasa en las otras religiones, pasa en todo. Lo que pasa es que la iglesia, como es fundada por Cristo, está siempre en vitrina y el enemigo la quiere derribar. Pero todo pasará, pero tu palabra no pasará. ¿Y quién fundó la iglesia católica? Fue Jesús. Todas las demás fueron fundadas por hombres, pero la iglesia católica fue fundada por Cristo. Por lo tanto, no sucumbirá. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ella permanecerá. Es signo del reino de Dios, nuestra iglesia. Bien, entonces sigue diciendo aquí: la lámpara de tu cuerpo ahora es tú y yo. Primera iglesia y ahora tú. Y tú eres iglesia también.
Nos dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Ojo, que aquí viene algo, una luz. Dice aquí, tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, también tu cuerpo está en tinieblas. Yo me pregunto, estos ojos son para ver. Cuando estás sano, quiere decir que dentro de ti hay algo que te hace ver sano, ¿no es cierto? Porque dentro de ti está el Espíritu Santo y tú has tenido tiempo para meditar, retiros, como decíamos, oración, meditación, coloquio con Dios, sale el ojo, sale sano. Pero si este ojo está atento a lo visible exterior, que es el mundo, en este mundo hedonista, que todo es placer por el placer, y tú estás siempre mirando como el otro viaja, y yo quiero viajar, yo quiero comprar, yo quiero esto, yo quiero comer, yo quiero... Tu ojo se enferma, y como tú estás sacándole fotos al mundo y deseando las cosas del mundo, cuando eso lo traes adentro te enferma. Por eso dice, todo tu cuerpo se enferma. Imagínate una persona que tiene odio, que tiene envidia. Si mira el otro, el vecino que se compró un auto, todo lo que debe rechinar su corazón, porque sacó la fotografía, la metió para adentro y empezó a ser inquieta. O sea, apagó lo que Dios le había regalado. A lo mejor no tiene auto, pero yo siempre digo, voy en dos patas, tengo 2 pies para caminar. Y a lo mejor estoy valorando el auto y no estoy valorando que puedo caminar, ¿te fijas? Entonces, la envidia tiene eso, de mirar todo el bien que le va al otro y darme rabia de lo que yo tengo. Y por otro lado, de ver cómo le va mal al otro y alegrarme por el mal del otro. Entonces, eso está diciendo, cuida eso. Si tu ojo está sano, cuando nosotros encendemos la luz, cuando la lámpara, cuando el Espíritu Santo se mueve en mí, se enciende la mirada, tu mirada es diferente, ¿sabes? Tú empiezas a ver las flores, empiezas a ver los pájaros que vuelan, empiezas a ver la naturaleza y todo es gratis, tú lo puedes ver, disfrutar, gozar, eso es gratis. Pero no, cuando tu ojo está enfermo, siempre quiero lo que cuesta caro. Siempre busco aquello que me enferma, ¿te fijas? Entonces por ahí va eso. El versículo 33, que es el que más me gusta, dice, ten cuidado, aquí hay una advertencia de Jesús, ten cuidado de que la luz que hay en ti no se oscurezca. O sea, tengo todo claro con este Señor, tengo claro la santidad, tengo claro que soy creada para amar y ser amada, tengo claro que el pecado es perdonado, tengo claro de la herencia eterna que tengo claro que Él me llamó para ser feliz, pero las cosas del mundo, mire, lean ahí lo que dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No amen las cosas del mundo, porque el que ama las cosas del mundo, el Padre no está en él. Porque las cosas del mundo son la codicia, la ostentación, tener un auto, quiero algo más grande, más ostentoso, que sea de tal marca, y eso enferma. ¿Sabes por qué? Porque eso te va dejando solo y vas destruyendo inconscientemente, le vas diciendo a todos los demás que tú eres la dueña y señora de este mundo. Y el otro no te puede alcanzar. La ostentación te daña a ti y daña a los demás. No hagan caso de eso, dice el Señor. Entonces va diciendo, cuidado que la luz que hay en ti. Y esto sucede en la familia. Una madre que tiene varios hijos y a lo mejor esta madre quiere para sus hijos todo lo mejor. Y siempre en la familia hay que a uno le va mejor, al otro le va más o menos, al otro pierde las cosas, el otro malgasta las cosas y al que le va mejor y todo lo otro. Entonces ese que le va mejor, si ha perdido la dirección, si se ha perdido de lo que hay dentro de su corazón, lo más probable
probable es que le va a importar nada si el hermano le tiene envidia con todos los viajes, la apoteosidad, la capacidad que tiene. Entonces, un alma de Dios está atento de lo que puede ofender al otro. Fíjate, en lo que puede hacer que el otro te envidie. ¿Qué hago para que el otro me envidie? Es bueno preguntarse eso, encender la lámpara en esa situación. Entonces el Señor está advirtiéndome, alertándome, cuidado, que aquella luz, aquello que tú ya sabes, aquello que tú ya has experimentado se vuelva oscuridad. Si todo tu cuerpo está iluminado, sin nada de sombra, tendrá tanta luz como cuando la lámpara te ilumina con sus rayos. O sea, cuando va entrando toda esta gracia, cuando ya soy consciente de esta presencia de Dios a cada instante, mi lámpara está encendida, dice que tendrá tanta luz como la lámpara que irradia con sus rayos. Démosle gracias al Señor por este tema maravilloso, por esta presencia de Él en medio de nosotros. Este Dios que quiere, que está dispuesto. Yo siempre pienso que Dios está dispuesto en manifestar su Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, en todas las almas. La palabra de Dios, este Jesucristo, que se hace camino, verdad y vida, que se hace luz. Yo soy la luz del mundo y por eso lo invito a que ustedes vayan y sean luz para los hombres. Este Jesús que se hace pastor, este Jesús que se hace puerta para entrar, este Jesús que se hace lámpara para iluminar, este Jesús que muere en la cruz, que enseña el valor que tiene el sufrimiento. Este Jesús que es tu Dios, te invito a que Él encienda la lámpara de tu corazón. Vamos a terminar con este cantito. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara. Pon aceite, Señor, en mi lámpara. Porque si tú la llenas, mi vida cambiará, mi vida irradiará, irradiará bendiciones, más bendiciones. Mi lámpara será elevada al cielo y veremos lo que nos espera. Yo quiero dar gracias al Señor por estos 4 talleres que una vez más me tocó hacerlos virtual. Quiero dar gracias al Señor por todos aquellos amigos que tenemos la oportunidad de vernos y qué ganas de darle un beso a cada uno. Le doy gracias al Señor porque este año vamos haciendo la voluntad de Dios de esta manera. Gracias por esta oportunidad, por esto virtual, para llegar a tantos corazones. Doy gracias al Señor por las mujeres de Cristo que han preparado esta misión y ya están preparando el retiro que empieza el 25, 26, 27. Anótense, llamen a Wendy, se les ha mandado el teléfono y llámenla y no se pierdan el retiro de sanación, que vamos a entrar allí a que el Señor encienda la lámpara para vivir esas gracias para aprender más a interceder por las llagas y para dejar que el Señor nos regale entrar en la morada y para poder establecernos, como dice esta oración que nos salió en el Salmo 26, ¿no? Señor, amo la casa donde tú moras y el sitio donde reposa tu gloria. Ese salmo, dale gracias al Señor. Te invito a vivir el retiro para ir ahondando mucho más. Que Dios me los bendiga. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.